El viento del Pacífico azotaba con fuerza las paredes del viejo faro de San Ignacio. Ese cilindro de piedra blanca que durante más de 100 años había guiado a los navegantes entre las rocas traicioneras de la costa michoacana. Pero esa tarde de noviembre, mientras las olas reventaban contra los acantilados 50 metros más abajo, Martín Solís no pensaba en barcos ni en tormentas. Estaba sentado en el suelo frío de la pequeña cocina, con la espalda recargada contra la pared húmeda por el salitre, sosteniendo entre sus manos temblorosas una fotografía arrugada. En ella, Lucía, su esposa, sonreía con los ojos llenos de esperanza, acariciando su vientre de 6 meses. Una imagen tomada 3 años atrás, cuando todavía creían que todo saldría bien. Ahora esa fotografía era lo único que quedaba de aquel sueño. 2 veces habían preparado la pequeña habitación junto a la escalera de caracol. 2 veces habían pintado las paredes de amarillo suave, ese color que no revelaba si sería niño o niña. 2 veces Lucía había tejido mantitas de estambre, mientras él reparaba una vieja cuna de madera que había encontrado en el mercado de Lázaro Cárdenas. Y 2 veces, el silencio del hospital había aplastado sus almas como el peso de 1000 océanos. La primera pérdida ocurrió en el 5.º mes. Un sangrado repentino en plena madrugada. Martín recordaba el olor a desinfectante de la sala de urgencias, el llanto ahogado de Lucía contra su pecho, las palabras frías del doctor. Estas cosas pasan, son designios que no entendemos. La segunda vez fue peor, porque llegaron casi al final, 7 meses y medio. Ya tenían nombre, Santiago. Ya habían comprado los pañales. Ya Martín había instalado un pequeño móvil sobre la cuna, con pececitos de colores que giraban cuando soplaba la brisa marina. Pero Santiago nació sin un solo llanto, con los labios morados y las manitas cerradas, como si se hubiera negado a conocer este mundo de dolor. Después de eso, algo se rompió en Lucía, no de golpe, sino poco a poco, como una cuerda deshilachándose hebra por hebra. Dejó de bajar a desayunar. Dejó de peinarse. Pasaba horas mirando el mar desde la ventana más alta del faro, con los ojos vacíos, como si buscara algo en el horizonte que nunca llegaba. Martín intentó todo. Le preparaba sus platillos favoritos: mole de olla, tamales de elote, agua de Jamaica bien fría. Pero ella apenas probaba bocado. Le hablaba de planes futuros, de tal vez adoptar, de viajar a la Ciudad de México para consultar otro especialista. Ella asentía sin mirarlo, como un fantasma que ya no habitaba su propio cuerpo. Los médicos dijeron que no había razón médica para las pérdidas. Simplemente mala suerte, sentenció una doctora joven en Morelia después de revisar todos los análisis. Los estudios muestran que todo está bien. Útero sano, hormonas normales, no hay incompatibilidad sanguínea. A veces el cuerpo simplemente rechaza el embarazo sin motivo aparente. Pueden intentarlo de nuevo. Pero esas palabras, que pretendían ser esperanzadoras, solo profundizaban la herida. Porque si no había razón médica, entonces tenía que haber otra razón. Una razón espiritual. Un castigo divino. Eso era lo que Lucía había comenzado a creer. Martín sabía que Lucía no creía en la mala suerte. Ella creía en castigos, en pecados olvidados, en que tal vez no merecían ser padres. Una noche, él la encontró de rodillas frente a un pequeño altar que había improvisado con velas y estampitas, llorando y pidiendo perdón por faltas que nunca había cometido. «¿Qué hice mal, Virgen Santa? ¿Por qué me castigas así?», gemía con la voz destrozada. Martín intentó levantarla, abrazarla, pero ella se resistió. «No lo entiendes. Dios me está castigando por algo. Debe haber una razón. Nadie pierde 2 hijos así nomás». El faro de San Ignacio había sido el hogar de Martín toda su vida. Su abuelo, don Esteban Solís, había sido el farero original cuando la luz todavía funcionaba con aceite de ballena. Luego su padre, Tomás, había modernizado el sistema con electricidad en los años 70. Y ahora él, Martín, era el tercer guardián de esa torre solitaria que se alzaba en un promontorio rocoso, completamente aislada de cualquier pueblo o ciudad.
El acceso era difícil, un camino de terracería de 12 kilómetros que solo podía recorrerse en camioneta de doble tracción y que se volvía intransitable durante la temporada de lluvias. Por eso las provisiones llegaban por mar, cada mes, en una lancha de la Secretaría de Marina. Esa soledad, que antes había sido un refugio romántico para la joven pareja, ahora se había convertido en una prisión. No había vecinos a quienes visitar. No había amigas con las que Lucía pudiera desahogarse. No había distracciones, ni tiendas, ni cines, ni cafés. Solo el mar infinito, el viento constante y el silencio interrumpido únicamente por el graznido de las gaviotas y el rugido de las olas. El trabajo en el faro era solitario pero necesario. Cada mes, la lancha traía provisiones: arroz, frijol, aceite, algunas latas de atún, pilas para la radio. El sueldo era modesto, apenas 3,000 pesos mensuales, pero vivían sin pagar renta y el mar les daba pescado fresco casi todos los días. Antes eso les bastaba. Antes, cuando Lucía cantaba mientras cocinaba, cuando hacían el amor escuchando el rugido de las olas, cuando planeaban llenar ese faro de risas infantiles. Ahora, los 3,000 pesos se iban en consultas médicas inútiles, en antidepresivos que Lucía tomaba a regañadientes, en llamadas de larga distancia a especialistas en Guadalajara que prometían soluciones milagrosas por 20,000 pesos que ellos no tenían. Martín había intentado conseguir trabajo extra. Bajaba al pueblo de Aquila cuando el camino lo permitía, ofreciéndose para reparar redes de pesca, pintar lanchas, cargar cajas en el mercado. Pero el pueblo era pobre y nadie tenía dinero para pagarle. A veces volvía con 50 pesos en el bolsillo después de un día entero de trabajo. Otras veces volvía con las manos vacías y el corazón más pesado. La deuda crecía. Le debían 1,500 pesos a don Refugio, el dueño de la tienda de abarrotes en Aquila, que les había fiado medicina y comida durante meses. Le debían 4,000 pesos al hospital de Lázaro Cárdenas por los análisis que nunca revelaron nada. Le debían 3,000 al doctor particular que Lucía había consultado en un momento de desesperación, un charlatán que le recetó hierbas y rezos a cambio de efectivo por adelantado. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en un cuaderno desgastado, Martín sumó todo lo que debían: 11,800 pesos, una fortuna para ellos, 4 meses de salario completo, y eso sin contar lo que necesitaban para comer cada mes. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo la barba de 3 días raspar contra sus palmas callosas. Tenía apenas 34 años, pero se sentía como un anciano. El pelo se le había comenzado a poner gris en las sienes. Había adelgazado 15 kilos porque siempre le dejaba las porciones más grandes a Lucía, aunque ella tampoco comiera. Esa noche, Lucía bajó a cenar por primera vez en una semana. Martín había preparado sopa de pescado con verduras, usando un robalo que había pescado esa mañana desde las rocas. Ella se sentó en silencio frente a él, con los hombros caídos, la mirada perdida. Comió 3 cucharadas antes de dejar la cuchara. «No puedo más, Martín», dijo con voz apagada. «¿Qué cosa, mi amor? Vivir así, sin propósito, sin razón. Cada día que despierto me pregunto para qué, solo para sufrir otro día más». Martín sintió que el pecho se le comprimía. «Tu propósito soy yo, nuestra vida juntos, el mar, este faro». Ella negó con la cabeza lentamente. «Yo no nací para vivir en un faro, nací para ser madre. Era lo único que siempre supe que quería. Desde niña, cuando jugaba con muñecas, cuando cuidaba a mis hermanitos. Y ahora Dios me ha quitado esa posibilidad. 2 veces me la quitó, Martín. 2 veces». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas demacradas. «Tal vez deberíamos intentar adoptar», sugirió él con suavidad. «He estado investigando. Hay programas del DIF». «No quiero un hijo de lástima», lo interrumpió. «Quiero sentir una vida crecer dentro de mí. Quiero escuchar el primer llanto de mi bebé. Quiero que tenga mis ojos o tu nariz. Quiero...» Su voz se quebró. «Quiero lo que todas las mujeres tienen derecho a tener». Martín se levantó y la abrazó. Ella se dejó caer contra su pecho.
sollozando con sacudidas que le recorrían todo el cuerpo. Él le acarició el cabello, besándole la frente, sintiéndose completamente impotente. No había palabras, no había soluciones. Solo ese dolor compartido que los estaba devorando vivos. Los días siguientes fueron especialmente grises. El cielo se cubrió de nubes bajas que no dejaban pasar el sol. El mar se volvió color plomo, agitado por corrientes frías que venían del norte. Martín cumplía con sus deberes mecánicamente: encender el faro al atardecer, apagarlo al amanecer, limpiar los cristales, revisar el generador eléctrico, reportarse por radio con la capitanía de puerto. Pero todo lo hacía como un autómata, sin pensar, sin sentir. Lucía pasaba cada vez más tiempo en la habitación que había sido la nursery. Había vuelto a entrar ahí, algo que no había hecho en meses. Martín la encontró una tarde sentada en el suelo, abrazando la mantita amarilla que había tejido para Santiago. Tenía la mirada perdida en la cuna vacía. «Debería quemar todo esto», murmuró. «Regalarlo, tirarlo al mar. Cada vez que lo veo es como un cuchillo en el corazón». «No tienes que decidir ahora», dijo Martín. «Cuando estés lista». «Nunca voy a estar lista». Esa noche, cerca de las 11, Martín estaba en la sala de máquinas cuando escuchó un ruido extraño. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Bajó corriendo y encontró a Lucía en el suelo de la cocina. Había intentado alcanzar una olla del estante superior y se había mareado. Él la levantó con cuidado. «¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?», le preguntó con preocupación. «No sé, no tengo hambre». «Lucía, te estás dejando morir». «¿Y qué si es así?», respondió ella con una calma escalofriante. «A lo mejor es lo que Dios quiere». Martín sintió que algo se rompía dentro de él. La rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente estalló. «No, no voy a permitir que te rindas. ¿Me oyes? No voy a perderlos a los 3. Ya perdí a mis hijos. No voy a perderte a ti también». Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por su arrebato. Martín nunca gritaba, nunca perdía la compostura. «Perdóname», dijo él, respirando agitadamente. «Perdóname por gritar, pero tienes que entender que te necesito, que sin ti no soy nada, que estos meses han sido el infierno para mí también, pero no puedo mostrarlo porque tengo que ser fuerte para los dos. Y ya no puedo más, Lucía. Ya no puedo seguir fingiendo que todo va a estar bien mientras tú te desvaneces frente a mis ojos». Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez se acercó a él y lo abrazó. Lo siento mucho. Sé que eres mi roca, sé que sufres en silencio, pero el dolor es tan grande, Martín, tan grande que siento que me va a partir en dos». Se quedaron así, abrazados en medio de la cocina fría, mientras afuera el viento aullaba y el mar rugía con furia contra los acantilados. Martín se levantó del suelo con las rodillas crujiendo. Guardó la fotografía en el bolsillo de su camisa de mezclilla y subió por la escalera de hierro hacia la sala de máquinas. Desde ahí, a través de los ventanales sucios, podía verse todo el litoral. Al norte, las montañas cubiertas de selva. Al sur, la interminable extensión azul del Pacífico. Era casi la hora de encender el faro. Las 5 de la tarde y el sol ya comenzaba a teñir el cielo de naranjas y morados. Accionó el interruptor y el viejo mecanismo cobró vida con un zumbido eléctrico. La luz giratoria comenzó su danza eterna. 3 segundos encendida hacia el norte, 3 segundos hacia el oeste, 3 segundos hacia el sur. Un ritmo que conocía de memoria, un pulso que marcaba sus días desde que tenía uso de razón. Su abuelo solía decir que los fareros eran los guardianes de la esperanza, que cada destello era una promesa de que alguien velaría por los navegantes perdidos. Pero ahora Martín se sentía como un navegante perdido en su propia vida, buscando un destello que le indicara el camino de regreso. Bajó a la cocina y preparó sopa de pasta con caldo de pollo. Lucía estaba acostada en la habitación, de espaldas a la puerta. Él tocó suavemente. «Amor, hice de cenar». Silencio.
Tienes que comer algo. No has probado bocado en todo el día. No tengo hambre, Martín. Él entró con la charola. Ella seguía de espaldas, abrazada a la almohada, con el cabello negro desparramado sobre la sábana blanca. Dejó la charola en la mesita de noche junto a una estampita de la Virgen de Guadalupe que Lucía había colocado ahí semanas atrás. Lucía, no podemos seguir así. ¿Y cómo quieres que siga? Su voz sonó hueca, como salida de un pozo. ¿Quieres que finja que no pasó nada? ¿Que sonría como si no hubiera perdido a mis 2 bebés? No te pido que finjas, solo te pido que no te pierdas tú también. Ella se giró y Martín vio sus ojos hinchados, enrojecidos de tanto llorar. Ya me perdí, Martín. Ya no sé quién soy. Cada vez que cierro los ojos veo sus caritas. Cada vez que escucho el mar pienso en lo silenciosos que fue todo. Ni un llanto, ni una sola oportunidad de cargarlos vivos. Él se sentó en la orilla de la cama, sin saber qué decir. Las palabras de consuelo se le habían agotado meses atrás. Ahora solo quedaba el silencio compartido, ese dolor que ninguno sabía cómo sanar. Tomó la mano de su esposa entre las suyas. Estaba fría, casi sin vida. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos?, preguntó Martín suavemente. Lucía cerró los ojos. En la feria de Aquila. Tenías 23 años y yo 21. Te vi desde lejos, comprando algodón de azúcar. Llevabas un vestido blanco con flores rojas. El viento movía tu cabello y pensé que eras lo más hermoso que había visto en mi vida. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Lucía. Y fuiste tan tímido que no te atrevías a hablarme. Tu amigo Chuy tuvo que empujarte. Literalmente me empujó. Casi me caigo encima de ti. Y me dijiste, disculpe, señorita, pero creo que el destino quiere que nos conozcamos. Martín sonrió al recordarlo. Fue la frase más cursi que se me pudo ocurrir. Pero funcionó, porque yo también había notado al joven alto y moreno que me miraba desde lejos. Y cuando finalmente te acercaste, supe que algo había cambiado en mi vida. Se quedaron en silencio, recordando aquellos días felices, el noviazgo de 1 año, las caminatas por la playa, las cartas que Martín le escribía cuando tenía que quedarse en el faro por semanas, la boda sencilla en la iglesia de Aquila, con solo 30 invitados, pero con todo el amor del mundo, la luna de miel en una cabaña prestada en Playa Azul, los primeros meses de matrimonio, aprendiendo a vivir juntos en ese faro aislado, construyendo su pequeño mundo de 2. Todavía te amo como ese primer día, dijo Martín. Nada de lo que ha pasado cambia eso. Lucía apretó su mano. Yo también te amo. Por eso me duele tanto verte sufrir por mi culpa. No es tu culpa, Lucía. No es culpa de nadie. A veces las cosas malas simplemente pasan. Pero tenía que haber una razón. No siempre hay razones. A veces solo hay dolor. Y lo único que podemos hacer es acompañarnos en ese dolor hasta que pase. Lucía finalmente se incorporó un poco y tomó una cucharada de sopa. Luego otra. Martín sintió un pequeño alivio al verla comer. Esa noche, Martín no pudo dormir. Se quedó en la sala de máquinas, vigilando la luz giratoria, escuchando el canto de las olas contra las rocas. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando el frío se volvía más intenso y la niebla comenzaba a trepar por los acantilados, vio algo extraño en el mar. Al principio pensó que era un trozo de madera a la deriva, restos de algún naufragio. Pero cuando el haz del faro iluminó la mancha oscura, su corazón dio un vuelco. Era un bote. Un pequeño bote de remos, sin vela, sin motor, bamboleándose peligrosamente entre las olas que lo empujaban hacia las rocas. Martín agarró los binoculares y enfocó. El bote estaba destrozado, con las tablas astilladas, medio inundado de agua. Pero había alguien adentro. O algo. No se movía. Su primer instinto fue llamar a la Capitanía de Puerto por radio, pero sabía que a estas horas y con esta niebla ningún barco podría llegar a tiempo. El bote se estrellaría contra las rocas en cuestión de minutos. Si había alguien vivo ahí dentro, moriría. ¡Lucía!,
gritó bajando la escalera de dos en dos. «¡Lucía, hay un bote!». Ella salió de la habitación sobresaltada, con la bata mal puesta, el cabello revuelto. «¿Qué?». «Un bote a la deriva. Viene directo a las rocas. Hay que bajar. Puede haber alguien vivo». No esperó respuesta. Tomó la linterna de mano, se puso las botas de hule y salió corriendo hacia el sendero de piedra que bajaba al pequeño muelle donde amarraban la lancha de provisiones. Lucía lo siguió, descalza, tropezando en la oscuridad. El viento les azotaba el rostro con gotas de sal y niebla. El sendero era peligroso de noche, resbaladizo por el musgo y la humedad constante, bordeando un acantilado de 50 metros de caída directa al mar. Martín había bajado ese camino 1000 veces, de día y de noche, pero esta vez corría con una urgencia que no sentía desde hace años. Su linterna apenas penetraba la niebla espesa. «¡Ten cuidado!», gritó Lucía detrás de él, pero su voz se perdió en el rugido del viento. Cuando llegaron al muelle, jadeando, empapados de sudor y niebla, el bote ya estaba a menos de 30 metros, empujado por una ola particularmente fuerte. Martín podía verlo mejor ahora. Era una embarcación pequeña, tal vez de 4 metros de eslora, del tipo que usan los pescadores locales para salir a tirar redes cerca de la costa. Pero estaba destrozado, como si hubiera pasado días golpeándose contra algo. Una de las bancas estaba rota. Los remos habían desaparecido. Martín corrió hacia el extremo del muelle y desenrolló la cuerda con gancho que siempre tenían lista para emergencias. La giró sobre su cabeza y la lanzó hacia el bote. Falló. La cuerda cayó al agua a 1 metro de distancia. El bote se acercaba peligrosamente a las rocas dentadas que sobresalían del agua junto al muelle. «¡Otra vez!», gritó Lucía. Martín recogió la cuerda mojada, volvió a enrollarla y lanzó con toda su fuerza. Esta vez el gancho se prendió en una de las tablas rotas de la proa. Tiró con todas sus fuerzas, sintiendo los músculos de la espalda arder con el esfuerzo, y poco a poco fue acercando la embarcación destrozada. Una ola grande estuvo a punto de arrancarle la cuerda de las manos, pero Lucía se lanzó a ayudarlo. Entre los dos tiraron, resbalando sobre las tablas húmedas del muelle, hasta que finalmente el bote estuvo al alcance. Lucía enfocó la linterna hacia adentro, y lo que vieron les heló la sangre. Había un hombre tendido en el fondo del bote. Joven, tal vez de unos 25 años, con la piel morena quemada por el sol, la ropa hecha jirones y manchada de sangre seca. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, mirando al cielo sin ver nada. Muerto. Probablemente llevaba días muerto, porque el olor que emanaba del bote era nauseabundo, una mezcla de carne descompuesta, agua de mar podrida y algo más que Martín no pudo identificar. Pero eso no fue lo que hizo que Lucía gritara. Acurrucado entre los brazos rígidos del cadáver, envuelto en una manta sucia que alguna vez fue blanca, había un bebé. Un bebé vivo. Un bebé que lloraba con un gemido débil, hambriento, aterrorizado, pero inequívocamente vivo. El llanto era tan bajo que casi se perdía en el rugido del mar y el viento. Un llanto de gatito moribundo. Pero para Lucía, que llevaba meses soñando con escuchar el llanto de un bebé, sonó como el coro de 1000 ángeles. Lucía se lanzó al bote sin pensarlo, pisando el agua helada que había inundado el fondo, sin importarle el cadáver ni el olor nauseabundo. Con manos temblorosas, arrancó al bebé de los brazos rígidos del muerto. El hombre había muerto abrazándolo, protegiéndolo hasta su último aliento. Lo apretó contra su pecho, temblando, sollozando, mientras el pequeño se aferraba a ella, con una fuerza que no parecía posible en algo tan frágil. El bebé no podía tener más de 2 o 3 meses. Era un niño, moreno, con el cabello negro pegado a la cabeza por el agua salada. Su piel estaba fría, casi azul por la hipotermia, pero respiraba. Estaba vivo. Martín se quedó paralizado durante un segundo eterno, mirando la escena bajo la luz amarillenta de la linterna. El bote roto, bamboleándose contra el muelle. El hombre muerto con los brazos extendidos, vacíos ahora, como en una última súplica al cielo.
su esposa abrazando a un bebé que había llegado del mar en medio de la noche, llorando y riendo al mismo tiempo, con una expresión en el rostro que él no había visto en meses: esperanza. «Está vivo, Martín», sollozaba Lucía. «Está vivo. Dios mío, está vivo». La adrenalina finalmente movió a Martín a la acción. «Sube al faro, rápido. Hay que calentarlo o va a morir de hipotermia». Lucía no necesitó que se lo repitiera 2 veces. Salió del bote con el bebé apretado contra su pecho, envuelto en su propia bata, y comenzó a subir el sendero hacia el faro. Martín la siguió, pero antes amarró el bote al muelle. No podía dejarlo a la deriva con el cadáver adentro. Cuando llegaron al faro, Lucía ya había encendido la estufa de gas en la cocina y estaba quitándole la manta mojada al bebé. El pequeño lloraba con más fuerza ahora, un llanto agudo de hambre y frío. Era un sonido hermoso. «Necesitamos leche», dijo Lucía. «¿Tenemos leche?» Martín corrió a la alacena. Encontraron una lata de leche en polvo que usaban para el café. No era leche de fórmula para bebés, pero era lo único que tenían. «La voy a diluir mucho», dijo Lucía con voz temblorosa. «No podemos darle leche muy concentrada». Mientras Martín calentaba agua, Lucía envolvió al bebé en toallas secas y lo acunó cerca del calor de la estufa. El pequeño comenzó a succionar su dedo meñique con desesperación. «Tiene mucha hambre. Dios sabe cuánto tiempo lleva sin comer». Martín preparó un biberón improvisado usando una botella de refresco pequeña y un guante de látex al que le hizo un pequeño agujero. No era ideal, pero funcionaría. Cuando le acercaron el biberón al bebé, éste se aferró a él con una furia que hizo que ambos se miraran con preocupación. Bebía con tragos desesperados, tosiendo a veces, pero sin soltar. «Despacio, chiquito», murmuraba Lucía. «Despacio o te vas a ahogar». Después de tomar la mitad del biberón, el bebé finalmente se calmó. Su llanto cesó. Su respiración se volvió más regular. El color comenzó a volver a sus mejillas. Lucía lo acunaba, meciéndolo suavemente, cantándole una canción de cuna que su propia madre le había cantado de niña. Martín se quedó mirando la escena, sintiendo un nudo en la garganta. No había visto a Lucía así en meses. Viva, presente, con luz en los ojos, como si algo roto dentro de ella hubiera comenzado a sanar con solo sostener a ese bebé en brazos. Y en ese momento, mientras el faro seguía girando en lo alto del acantilado, enviando su destello de esperanza hacia la oscuridad infinita del océano, Martín Solís supo con absoluta certeza que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Pero no sabía si sería una bendición o una maldición. Solo sabía que ese niño, llegado de la muerte misma, lloraba entre los brazos de su esposa como si hubiera estado buscándolos toda su corta vida. Y el mar, testigo eterno, seguía rugiendo su canción antigua mientras la niebla se tragaba el amanecer que aún tardaría horas en llegar. El pequeño soltó el biberón improvisado y, vencido por el calor y la saciedad, cerró los ojos. Su respiración, antes agitada, se acompasó con el zumbido lejano del generador. En la penumbra de la cocina, la escena parecía sacada de un retablo antiguo. La madre, el niño y la luz dorada de la estufa envolviéndolos en un halo protector. Lucía levantó la vista hacia Martín. Ya no había rastro de la locura ni de la depresión que la había consumido durante meses. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero eran lágrimas de una serenidad absoluta, casi aterradora. «Míralo, Martín», susurró con una reverencia sagrada. «Míralo bien». Martín se acercó, sintiendo que sus piernas apenas lo sostenían. El miedo lógico, el cadáver en el muelle, las autoridades, la ley, martilleaba en su cabeza, pero al mirar a su esposa, ese ruido se apagaba. «Lucía, tenemos que llamar», empezó él, aunque su voz carecía de convicción. Ella negó con la cabeza, no con furia, sino con la dulzura de quien explica una verdad evidente a un niño. Con una mano, alcanzó la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que descansaba en la mesita de noche,
la misma a la que le había llorado horas antes pidiendo una razón para vivir. La colocó suavemente sobre la manta que envolvía al bebé. «No entiendes, mi amor. Esto no es un accidente. No es una coincidencia», dijo ella, acariciando la imagen de la Virgen. «Esta tarde le dije a Ela que me rindía. Le dije que si no tenía un hijo, mi vida se apagaba. Le pedí un milagro, uno solo». Lucía alzó los ojos hacia el techo como si pudiera ver a través de la piedra del faro. Y ella me respondió: «Me envió este niño a través de la tormenta, guiado por nuestra luz. El hombre que lo trajo...» Su voz tembló, pero se mantuvo firme. «Ese hombre fue el ángel guardián que Dios designó para entregárnoslo. Su misión terminó en nuestro muelle. Su sacrificio fue para que nosotros fuéramos padres». Martín miró al bebé. Luego miró el calendario colgado en la pared junto a la radio. Era 12 de noviembre. Faltaba exactamente un mes para el Día de la Virgen. Pero no fue eso lo que detuvo su corazón. Fue que, al acomodar la mantita, la mano del bebé se abrió y sus pequeños dedos se cerraron instintivamente alrededor del dedo índice de Martín. Un agarre fuerte, vital, inquebrantable. Y en ese contacto piel con piel, Martín sintió una descarga eléctrica que le recorrió la columna vertebral. No sintió el peso de un extraño. Sintió, con una certeza biológica e irracional, la misma conexión que había sentido cuando vio los ultrasonidos de sus hijos perdidos. Era como si las almas de los que no nacieron hubieran vuelto en este pequeño náufrago. La lógica del mundo exterior se desmoronó. Las leyes de los hombres le parecieron insignificantes frente a la inmensidad de lo que estaba ocurriendo en esa cocina. Si rechazaban este regalo, si llamaban a la Marina para que se llevaran al niño a un orfanato frío y sin amor, estarían escupiendo sobre la voluntad de Dios. Estarían rechazando el milagro. Martín miró la radio de onda corta. El piloto rojo parpadeaba en la oscuridad, esperando una llamada de auxilio que alertaría al mundo. Miró a Lucía, que ahora le sonreía con la imagen de la Virgen apretada contra el pecho del bebé, formando una trinidad indisoluble. Ella ya no era la mujer rota, era una madre elegida. Martín caminó lentamente hacia la radio. Su mano temblaba, no de miedo, sino de reverencia. «Nadie llega a este faro por accidente», dijo Martín, su voz grave resonando como una sentencia. «Si el mar lo trajo, es porque el mar lo quiso aquí». Extendió la mano y apagó la radio. El piloto rojo murió, cortando el último lazo con el mundo racional. «Bienvenido a casa, hijo», murmuró Martín. Afuera, la tormenta se calmó de golpe, como si el cielo mismo hubiera estado esperando esa decisión. El faro siguió girando, lanzando su haz de luz sobre el océano pacificado, ya no buscando náufragos, sino custodiando el secreto sagrado que ahora dormía en la cocina. El cadáver en el muelle ya no era un problema forense, era un mártir, un santo anónimo que había cumplido su propósito divino, y Martín se encargaría de darle el descanso que merecía bajo la tierra de este santuario. Lucía comenzó a tararear una canción de cuna, y bajo la mirada compasiva de la Virgen de Guadalupe en la estampa, la familia Solís finalmente estaba completa.